Dios lo bendiga grandemente en este día. Esto es un momento con la Biblia y estamos aquí para ser de bendición en forma teológica, doctrinal y devocional a la luz de los 66 libros de la Biblia. Para ello le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a abrir. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios añada bendición a su palabra en este día. Bien, mis amados hermanos, este tema es la condenación eterna bajo el juicio del gran trono blanco. Bien, después del milenio, para eso tenemos que ubicarnos en qué programa escatológico bíblico está ubicado en forma teológica. El gran trono blanco se encuentra ubicado después del milenio. Antes del milenio es la gran tribulación. Antes de la gran tribulación es el arrebatamiento. Antes del arrebatamiento es evangelización mundial que hace los cristianos, sea gentiles y judíos que aceptan a Cristo, como los 12 apóstoles. Entonces, bajo esa perspectiva estamos viendo claramente que el juicio del gran trono blanco es después del milenio, después del gobierno de Jesús, el Hijo de Dios, en la tierra por 1000 años. Recuerda que hay imperios que han gobernado al mundo por milenios, en diferentes tiempos. Tenemos a Roma político, luego Roma religioso, y así hay muchos imperios que han gobernado al mundo en milenios y no han podido solucionar los problemas sociales, políticos y todo eso de la sociedad que vive el hombre en la tierra. Pero Jesucristo demostrará eso en el milenio terrenal que tendrá en efecto desde el punto de vista teológico de Jerusalén, cuando viene Jesús en su segunda venida visible, que es otro tema que estaremos hablando. Pero hoy estamos hablando del juicio del gran trono blanco, o la condenación eterna. Analicemos el versículo 20, verso 1, capítulo 20, verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vemos claramente ¿quiénes comparecerán aquí? Es una cuestión que se presenta, ¿no? ¿Quiénes se presentarán en este trono? En este trono blanco. Recuerde que vemos un trono blanco. Ya no existe el arco iris, porque en el capítulo 5 o en el capítulo 4 de Apocalipsis, si usted desea, vamos a abrir la palabra de Dios. Capítulo 4, vemos claramente en el trono, y había alrededor del trono un arco iris. Amén. Pero en el capítulo 20, versículo 11, ya no está el arco iris. Ya no está el arco iris. Que habla de la misericordia. Entonces, la misericordia de Dios siempre ha estado en toda la historia de la raza humana. Pero cuando termina el milenio, el gobierno milenial de Jesús, el Hijo de Dios, después del milenio resucitarán los pecadores ante este trono blanco, donde ya no hay misericordia. Entonces, ¿para qué resucita Dios a los muertos si ya no va a haber misericordia? Justamente para que la gente no diga que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios mata,
que Dios es ogro, porque hay mucha gente resentida contra Dios y tienen odio a Dios, tienen odio al Dios de la Biblia. Entonces vemos ahí, verso 2, y vi a los muertos grandes y pequeños. Cuando habla de grandes y pequeños no está hablando de un adulto y de un niño. Está hablando de, cuando dice grandes, está hablando de emperadores, reyes, virreyes, poderosos, económico, social y político. Pero cuando dice pequeños, está hablando de gente que no ha sido rico, sino del pueblo. Entonces, todas estas personas serán resucitados. ¿Cuándo? En el trono blanco. ¿Para qué? Para ser juzgados y ser condenados. ¿Y quiénes son? Los pecadores. O sea, aquí se resucitará también Caín, porque Caín tuvo una oportunidad. Dios le dio oportunidad 3 veces a Caín y Caín lo rechazó. Entonces vemos también libros. Dice que los libros fueron abiertos, y otro libro, que es el libro de la vida, también fue abierto. Entonces, en estos libros, está hablando en forma plural, vemos claramente ¿cómo se llama? La grabación, ¿no? Desde que nace hasta que muere, de cada ser humano, sea rico, pobre, ahí están grabadas desde que nació hasta que murió, y cómo lo rechazó durante su vida la salvación, la oportunidad de haber salvado, aceptando a Dios y viviendo como Dios manda. En la gracia, mucha gente han rechazado y rechazarán y están rechazando a Jesús como el Hijo de Dios resucitado, y no quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, Jesucristo. Antiguamente se salvaron los seres humanos creyendo en ese Mesías que venía, confesando que venía el Mesías. Muchas personas murieron sin aceptar a esa oportunidad que Dios le da durante su vida. ¿Cuántos años vivió usted? Dios tocando en su corazón, Dios hablándole y diciéndole: arrepiéntete, no es bueno tu vida, endereza tus sendas, vuelva a las sendas antiguas, y usted no quiere hacer caso, y murió en esa condición de pecado, y murió en esa condición de maldad. Después de la muerte es el juicio, acá. Ya no hay purgatorio, ya no hay oportunidad después que uno haya muerto aquí en la tierra. La salvación se obtiene aquí en la tierra mientras uno tenga vida. Tienes oportunidad de salvarte de esta gran condenación que viene, ¿no?, que Dios tiene en ese tiempo. Entonces, la gente serán resucitados, millonarios que murieron sin conocer a Dios, o sea, sin haber aceptado a Jesucristo, sin haber creído en Dios, en su ateísmo, en su pecado, en su maldad. Todas estas personas serán resucitados, y el mar entregó los muertos. La muerte y el Hades también entregan los muertos. La muerte y el Hades es un ángel caído, donde mueren los seres humanos en su físicamente van a ese lugar de tormento. Y la muerte y el Hades fueron lanzados también. Bueno, seguimos. Entonces vemos claramente, mis amados amigos, ¿quiénes comparecen ante este juicio del gran trono blanco? Los pecadores que murieron desde Caín hasta ese momento. Cuando vean esos libros detallando desde que nace hasta que muere, la vida oculta, la vida terriblemente oculta y vida pública, lo va a mencionar como una pantalla, y usted va a mirar su vida y cuando rechazaba a Dios, cuántas veces Dios te habló en toda tu vida y usted murió negando a Dios. Usted murió sin aceptar a Jesús, murió en su pecado, en su delito y su maldad. Entonces, usted dirá: Dios es justo, Dios no es malo, yo soy el culpable, dirá usted. Y dice que estos que no fueron hallados en el libro de vida, sus vidas fueron lanzados también. Entonces, el libro de la vida ahí está como testimonio, porque todo aquel que acepta a Jesucristo o acepta a Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida.
Ahora, estando en una condición cristiana, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y caes en el pecado, también se puede borrar. Mire, el que esté firme, que no caiga, dice Pablo. Entonces, acá es cuestión de perseverar. El que esté firme, mire que no caiga. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que usted acepte a Cristo, ya soy salvo. No, porque hay doctrinas que vienen salvo siempre salvo. Esa es una herejía, es una apostasía. Cuando usted acepta a Jesús, tiene que cuidar su salvación con temor y temblor hasta la muerte. El día que usted muere diciendo en victoria, así como Pablo, entonces llegaste a salvar su vida de esta condenación eterna, que es la muerte segunda. ¿Por qué dice la muerte segunda? Porque hay una muerte física. Hay una muerte física. El hombre muere físicamente y su alma sale del cuerpo y este cuerpo queda inerte, pero ese alma sigue con vida. Ese alma un día será resucitado. Si usted murió en pecado, nuevamente resucitará con este cuerpo y se comparecerá ante ese juicio del gran trono blanco, donde usted estará de pie delante de ese Dios que lo negó, Amado amigo, hoy es el momento, hoy es el día oportuno para ti. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente niega a Jesús? Por eso están condenados. Juan 3:18. Tienen que aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, resucitado. Como dice Esteban, que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra, al costado de su Padre. Amados y hermanos y amigos, muy duro, ¿verdad? Pero es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. A la Biblia lo han atacado. Reyes, emperadores, lo han perseguido por todos los lados a la Biblia, pero no han podido. Lo han silenciado 200 años, pero hubo un hombre que leyó y trajo una terrible, tremenda revolución. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dios les guarde y Dios los bendiga. Esto es Un Momento con la Biblia. Amén.